Bueno, buenos días chicas, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo los trae la lluvia? Ha llovido un montón. Tenemos para el día de hoy, esta es la actividad remota del día viernes. Eh, Como ya se los había comentado un poco en clase, la idea va a ser trabajar en esta unidad 3. Tenemos dos partes para trabajar, dos porciones para trabajar. Una de ellas que tiene que ver con definiciones de ciencia y cómo pensar, ¿sí? A la ciencia como un producto social que tiene características particulares, que estas características particulares, valga la repetición, tienen que ver con la forma en la cual se piensa el objeto de estudio, se define el objeto de estudio y también las herramientas que se desarrollan para preguntar acerca de la realidad. Es decir, lo que define a la ciencia es cómo delimita su objeto de estudio y cómo establece métodos, ¿sí? Para poder dar cuenta de aquellos objetos de estudio que intenta delimitar. Una parte importantísima, y creo que esto no sé si llegamos a hablarla en clases, no lo recuerdo si lo hablamos de esta forma, ni con la gente de la licenciatura, ni con la gente de la tecnicatura, pero una cosa que es muy importante tener en cuenta es que muchos autores, no todos, pero muchos autores coinciden en la acción de construcción que tiene el acto de conocer. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo quiero conocer algo, no sé, se me ocurre cualquier pavada, yo quiero conocer esta tijera. El acto de conocer esta tijera genera en sí mismo la construcción de sentido sobre esta tijera. Sí, claramente está compuesta por materiales concretos, tangibles, palpables, pero la forma en la cual yo delimito cómo es la tijera, cómo se relacionan los materiales, cuál es la utilidad, la practicidad, la dinámica, etcétera, cualquier cosa, ¿sí? Que yo eh, o en cualquier modo que yo intente de definir este objeto, lo voy a construir. Tijera es el objeto. La tijera que yo estudio es un objeto que yo construyo, que yo defino, que yo delimito. Por eso habíamos hablado que para algunas partes o para algunas porciones de la disciplina psicológica hablábamos del cerebro, para otras porciones hablábamos de la mente, del inconsciente, de las tramas relacionales, de las relaciones intergeneracionales. Esto no son sino formas que a través de la narrativa nos permiten a nosotros construir estos objetos. Ahora, nosotros habíamos llamado a estas formas de definirles, habíamos llamado paradigmas y habíamos dicho que justamente un paradigma lo que hace es establecer un- una traza, establecer una forma de delimitar qué se estudia y cómo se estudia. Un paradigma es lo que hay por detrás de cualquier modelo teórico. Ahora, el truco del paradigma es que ningún paradigma sostiene hacia afuera que es solo una interpretación de la realidad. Cada paradigma presenta su parte de conocimiento como una verdad absoluta. Por eso es justamente, y lo habíamos hablado creo en alguna de todas las clases, que nosotras podemos encontrar la coexistencia de diferentes modelos teóricos en un mismo periodo histórico. ¿Por qué? Porque ambos paradigmas, desconociéndose mutuamente, definen la realidad de formas diferentes. Y obviamente, en la disputa social, ambos paradigmas sostienen ser el paradigma que mejor genera respuestas explicativas de la realidad. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de esto y por qué es importante? Por algo que tal vez sea obvio, pero no sea tan obvio, y que es lo siguiente: decidir qué es ciencia y qué no es ciencia es una disputa social, una disputa política y es una disputa económica. En cada momento de la historia de la psicología, la misma ha podido ser definida desde diferentes lugares. Y el hecho de que yo participe de esa acción fundante que define a la psicología como una ciencia, me habilita, me permite a mí el acceso a ciertos espacios de poder. Si la psicología que nosotras, Marta, María, la Academia de Oxford de Psicología y
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, que nosotras definamos a la psicología como tal cosa y que se nos reconozca como válidas nuestras afirmaciones, nos permite a nosotras decidir, nos coloca en lugares de poder para poder justamente, valga la redundancia, decidir qué se estudia, cómo se estudia, dónde se estudia, para decidir cuáles son las prácticas válidas, cuáles son las prácticas que no lo son. Es decir, que el reconocimiento científico de un cuerpo de conocimientos hacia adentro reconoce rigurosidad y verosimilitud, es decir, conocimiento que por un tiempo es válido. Y hacia afuera reconoce la posibilidad de un ejercicio de poder. Quien tiene la posibilidad de decir la ciencia esto, es quien va a tener la posibilidad de construir poder alrededor de eso. Por eso es que allá lejos y hace tiempo, al principio de las clases, hablábamos sobre entender el por qué se estudia la psicología, que se estudia en el momento en que se estudia, en el momento en el que ustedes ingresan a la Facultad de Psicología, ya sea por una carrera o por la otra, porque en realidad, entendiendo esto, entendemos los ejercicios de delimitación, de demarcación que hacen las ciencias hacia adentro y hacia afuera para generar ese poder que excede, ¿sí?, a la verosimilitud del conocimiento. Es un poder externo, es algo que sale hacia afuera, ¿sí? Entonces, entendemos que hacia adentro delimitamos objetos y acciones para conocer ese objeto, y hacia afuera delimitamos, diferenciamos espacios de decisión, espacio de poder. Por eso es que, y creo que en alguna clase lo hemos charlado con algunos de ustedes, por eso es que en algunos lugares, en nuestra propia historia de la Facultad de Psicología, en algunos momentos se ha estudiado psicología existencialista como aquella psicología preeminente, la psicometría como una psicología preeminente, luego el psicoanálisis, luego la psicología cognitiva de primera y segunda ola, luego modelos más contextuales dentro de la psicología cognitiva. Y de vuelta, son explicaciones que no tienen que ver solamente con la adhesión o no de las personas, sino con la herramienta con la que esa dicha porción de la psicología, con la cantidad de herramientas que cuenta, con las herramientas con las que cuenta para dominar y para establecerse en estos espacios de poder. No sé si queda claro, pero más o menos la idea es esa. Disputamos qué es ciencia y qué no es ciencia y cuál es el objeto de estudio válido dentro de la psicología, porque en realidad lo que estamos disputando es poder. El poder decir qué se estudia y qué no, qué se ejerce como psicología y qué no. ¿Sí? En ese sentido, cuando uno lee cierta literatura, por ejemplo, cuando lees Antonella Di Paola, y creo que junto con la Leti Lu, que es el texto este, cuando uno lee Antonella Di Paola, se encuentra con esto, con que hay diferentes, y en la historia de la psicología podemos encontrar diferentes corrientes que definen el objeto de estudio de un modo o de otro, y ellas clasifican, ¿sí?, estas corrientes o estos modos de definir el objeto de estudio en dos grandes canales. Un canal que se identifica más, es un poco como discutíamos en clase, un canal que se identifica más con las ciencias naturales, ¿sí?, con las ciencias exactas, que tiene que ver con la definición, la delimitación, el intento de caracterización del ser humano en función de aquellos elementos, ¿sí?, que se constituyen como regulares en la especie, las generalidades, aquello que me identifica como ser humano dentro de la psicología. Es decir, que cuando yo defino el objeto de estudio como un elemento natural, lo que voy a hacer es trabajar desde un precepto, desde un preconcepto de homogeneidad. Estudio aquello que nos une. Estudio aquello que tenemos en común todos los seres humanos, ¿sí? Cuando uno ve, qué sé yo, como un ejemplo, una prueba para medir la inteligencia, para evaluar, qué sé yo, síntomas de depresión, etcétera, etcétera, todas esas pruebas están hechas bajo la lógica, ¿sí?, de lo homogéneo, del concepto de homogeneidad del ser humano. Es decir,
identificar lo general, lo que se repite, lo que cada uno de los seres humanos tenemos en común. Por eso es que en alguna de las clases que hemos tenido, ya no recuerdo cuál de ellas, hablábamos con algunos estudiantes hablábamos de esto, de poder encontrar, ¿sí?, en estos estudios que regularidades, ese es el objetivo. Los depresivos son así, la esquizofrenia paranoide es así, el desarrollo del cerebro a los 7 años es así. Generalidades que me permiten, como concepto de ciencia, predecir, anticipar. Ahora, como contraparte, y en el otro canal, ¿sí?, en el otro canal de modos de definir el objeto de estudio, encontramos aquellos intentos que, más identificados en el núcleo de las ciencias sociales, intentan caracterizar al objeto de estudio, valga la redundancia, en función de aquello que distingue a cada uno de sus elementos, es decir, en base a la heterogeneidad y no a los preceptos de homogeneidad, es decir, intentar describir al ser humano en función de lo que lo hace particular a este señor, a Carlos Pérez de Barrio Renacimiento, y lo hace diferente a Marta Rodríguez de Barrio Villa La Lonja, etcétera, etcétera. Son movidas que, lejos de la generalización, lejos del uso de la estadística, lejos del uso de los procedimientos de manipulación experimental, lo que intentan es, a través del análisis individual, describir aquellos elementos que son propios e idiosincráticos de cada individuo. Si bien reconocen generalidades, lo importante, lo relevante sería lo heterogéneo dentro de esas regularidades, ¿sí?, de esas generalidades. En realidad no me importa tanto la ley universal, sino la posibilidad de descripción particular de este elemento, de este objeto, de esta unidad de análisis que estoy tomando. Obviamente son visiones contrapuestas que sostienen modelos explicativos contrapuestos y modelos metodológicos también contrapuestos. Vamos a un ejemplo sonso. Imagínese lo siguiente. Para mis estudiantes de la tecnicatura en acompañamiento terapéutico, vieron que hablamos siempre con Bruno. No puedo decir Bruno sin pensar en Silencio Bruno. Vieron que hablamos siempre con Bruno a partir de su experiencia. Él trabaja para los que no están en el aula con Bruno, él trabaja en una institución del tercer sector, trabaja con personas que exhiben problemas asociados al uso de drogas. En términos generales, en términos de lo homogéneo, de aquello que nos caracteriza, de aquello que nos caracteriza como especie, podríamos desarrollar estudios estadísticos de cortes longitudinales a lo largo del tiempo que me permitan, qué sé yo, establecer a qué edad las personas empiezan a consumir marihuana, a qué edad toman cocaína, los que toman cocaína, qué otro tipo de drogas consumen, ¿sí?, cuánto es la sobrevida de un usuario de drogas inyectables, etcétera, etcétera. Ese sería un estudio desde la homogeneidad, tratar de establecer regularidades. Si viene un paciente a consultar y dice, yo tomo cocaína y marihuana, mi perspectiva científica me va a permitir decir, es muy probable que haya empezado a los 13 años, es muy probable que consuma de esta forma, es muy probable que la ruta de administración sea esa por el grupo etario al que pertenece. Mi enfoque viene desde la homogeneidad, es decir, lo que lo hace a él parte de una gran población. Supongamos esto mismo, que somos Bruno, que estamos recibiendo un nuevo paciente. Más allá de saber todas estas cuestiones que tienen que ver con la población general, es muy probable que yo me interese por esta persona, por Luciano Ponce, que viene a consultar, por Luciano Ponce, que desea iniciar un tratamiento de rehabilitación, ¿sí? Porque él a sus 7 años vivió esto, a sus 9 años vivió esto, en el presente desarrolla tal actividad laboral, tal actividad profesional, y le molesta tal cosa y le duele tal otra, y le angustia esto, y su vínculo con su padre adopta tal y cual característica. En ese caso, a mí me va a interesar la generalidad, yo voy a poder entenderlo desde lo homogéneo, pero también voy a hacer el esfuerzo
de entenderlo desde la individualidad, es decir, de lo heterogéneo, de lo que hace que Luciano Ponce, consumidor de drogas que tiene problemas vinculados a este consumo, sea diferente a Germán Pereno, consumidor tal vez de las mismas drogas, pero viviendo en otro contexto, desarrollándose en otro espacio cultural, económico, etcétera, etcétera, que tiene otra forma de vincularse con la droga, otra forma de vivenciar su subjetividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos serían nuestros dos modos, nuestros dos grandes ejemplos para entender, ¿sí? Diferentes formas de definir los objetos de estudio. Supongamos, no sé, vamos a dar otro ejemplo. Se me ocurre. Pensemos que nos interesa la la conducta de lectura de los jóvenes, ¿sí? En el turno de la mañana, el primer turno de la mañana, hay una chica que asiste que lee literatura muy oscura, que leíamos cuando éramos muy jóvenes y que me extrañó que ella esté leyendo esa literatura, More, que está por ahí dando vuelta. Supongamos que nos interesa saber qué tipo de lecturas hacen los jóvenes, ¿sí? Puedo realizar una gran encuesta en todas las estudiantes, en todos los estudiantes ingresantes a psicología, ingresantes a acompañamiento terapéutico y clasificar por edades, tipos de lectura, géneros, autores, ¿sí? Editoriales, porque también ahí podría pensar, no sé, en la accesibilidad, en cómo llega, podría tratar de estudiar cómo llega un libro, una persona, etcétera, etcétera, si lee digital, si lee de papel, todo lo que se le ocurre. Podría obtener generalidades de cómo, por qué y qué cosa leen los jóvenes que estudian carreras vinculadas a las ciencias sociales. Eso sería un estudio que se enfoca en la heterogeneidad, ¿sí? Ahora bien, supongamos que yo quiero saber por qué esta persona en particular, por qué More lee Dostoyevsky y no lee Rowling, ¿sí? Tendría que trabajar con ella, hablar con ella, indagar sus motivos de lectura, indagar sus sensaciones de lectura, cuándo empezó a leer, quiénes le recomendaron los primeros libros, cómo elige el próximo libro, si lee varios libros a la vez, cuáles son sus sensaciones mientras lee, si se identifica o no con los personajes, etcétera, etcétera. Ya el punto sería ir hacia la individualidad, hacia la heterogeneidad. Pareciera ser que a lo largo de la historia la psicología fue trasladándose entre lo heterogéneo y lo homogéneo. El otro día un alumno me preguntaba, ay, que no me voy a acordar el nombre. ¡Ah! Pero me preguntaba en el pizarrón, ¿y usted qué cree, profe? ¿Para dónde va la psicología? Y al menos en mi práctica, a veces la psicología tira más para el lado de una perspectiva más homogeneizante, ¿sí? Podría identificar regularidades, pero a veces también se traslada más hacia lo heterogéneo, hacia lo individual, hacia la individualización. Y muchas veces la pragmática, es decir, la práctica de la psicología y la práctica del acompañamiento terapéutico también toma, ¿sí?, parte de un territorio o del otro. Ahora, ¿cómo uno sabe hacia dónde se orienta la psicología? Un estudio específico, una práctica específica, y hay que ponerse a estudiar. Con lo cual, yo los voy a invitar. Los voy a invitar a lo siguiente. Este va a ser el ejercicio para el día de hoy, tanto para la licenciatura como para la tecnicatura. Lo que voy a necesitar es que busquen, googleen, ¿sí?, como puedan, o pregúntenle a la inteligencia artificial. El otro día había unos chicos en el aula que estaban usando cada uno una inteligencia artificial diferente, me parece muy bueno eso. Pregúntenle a la inteligencia artificial o googleen una persona que se llama Albert Bandura y busquen de él la narración de un estudio que se llama ah, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es un estudio sobre la frustración, donde él intenta saber, conocer los mecanismos de la frustración en niños, desarrollando una prueba en la cual los exponían a los niños a unos juguetes muy bellos, luego se los quitaban y les daban la oportunidad de la descarga de bronca posterior a quitarle esos juguetes. ¿Sí? Es un estudio que no me acuerdo cómo se llama, que es del muñeco bobo, se le llama comúnmente. Búsquenlo, léanlo,
lean reseñas, hay videos también. ¿Para qué? Para tratar de clasificar si esos estudios tienen que ver con tradiciones más homogeneizantes o más heterogeneizantes de la psicología. Del mismo modo, junto con buscar los estudios del muñeco bobo de Albert Bandura, busquen unos estudios antropológicos que, si bien no son dentro de la psicología, ¿sí?, los realizó Margaret Mead, una antropóloga que viajó, ¿sí?, a unas islas en Samoa, y que luego de viajar a esas islas, ella estudia los rituales de paso de la adolescencia y escribe un libro que se llama Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa. Quiero que busquen reseñas de estos libros, de este libro, que busquen reseñas de sus estudios y traten de establecer a qué tradición de ciencia corresponde, si es a una tradición generalista o a una tradición de individualización, y que traten de justificar por qué esto es así y no de otra forma. Tomen como referencia el texto de Antonella Di Paola, ¿sí?, y en función de eso analicen estos dos estudios. Chicos, chicas, tenemos que ir preparándonos porque la semana del 16 va a haber paros en la facultad y tenemos que decir qué es lo que va a pasar. Nada, dicho esto, me los encuentro dentro del aula. Cuídense y hasta luego. Chau, chau.